Capítulo 14. El tiempo de terminar el misterio de Dios, el camino consagrado hacia la perfección cristiana. Pero ese engaño no ha de durar para siempre, gracias al Señor. Esta gran verdad del sacerdocio, ministerio y santuario del cristianismo no ha de estar oculta para siempre de los ojos de la Iglesia y del mundo. El misterio de iniquidad surgió y ocultó del mundo el misterio de Dios de tal manera que todo el mundo se maravilló en pos de él. Apocalipsis 13, 3, 4. Pero llega el día en que el misterio de iniquidad será expuesto, y el misterio de Dios en su propia verdad y pureza resplandecerá otra vez, nunca más para ser ocultado, sino para cumplir su gran propósito y ser completamente terminado. Porque está escrito que, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 7. En los días de Cristo y de sus apóstoles, el misterio de Dios fue revelado en una plenitud nunca antes conocida y fue predicado a todas las naciones para obediencia de la fe. Romanos 16, 25, 26. Desde el principio del mundo hasta ese tiempo este misterio había estado oculto en Dios, había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero entonces fue manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1, 26-29, Efesios 3, 3, 5, 9. Pero aún en ese mismo tiempo, en los mismos días de los apóstoles, el misterio de iniquidad ya está en acción. Y continuó obrando hasta alcanzar poder mundial y supremacía e incluso poder sobre los santos, los tiempos y la ley del Altísimo, levantándose contra el príncipe de los príncipes, engrandeciéndose aún hasta el príncipe del ejército, poniéndose en el lugar de adoración de Dios y haciéndose pasar por Dios. Y así, otra vez, pero no esta vez en Dios, el misterio de Dios estuvo oculto desde los siglos y generaciones. Pero ahora, otra vez, en los días de la voz del séptimo ángel, aún ahora, el misterio de Dios que nuevamente ha estado oculto desde los siglos y generaciones, es manifestado a sus santos, a quienes ahora Dios quiere dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esto, como ya hemos citado, es en sí mismo conforme, lo anunció a sus siervos los profetas. No es solamente el profeta de Patmos quien declaró que en este tiempo, aun ahora en nuestros días, el misterio de Dios será consumado. Porque cuando el ángel de Dios hizo esta proclamación en la visión del profeta de Patmos, él ya, y mucho antes, había declarado lo mismo a sus siervos los profetas. Y esta proclamación en Patmos fue solo la declaración de los ángeles de que aquello que Dios había declarado mucho antes a sus siervos los profetas ahora ciertamente debía cumplirse y que no habría más demora. La proclamación completa del ángel es esta: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, demora, no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 5, 7. El profeta a quien esto fue declarado más plenamente y más claramente que a ningún otro fue el profeta Daniel. Porque no solo vio Daniel el surgimiento de este cuerno pequeño y lo vio engrandecerse, hasta el príncipe del ejército, y levantarse contra el príncipe de los príncipes, y echar por tierra su verdad y su santuario y jolarlo, sino que también él, y en la misma visión, vio la verdad y el santuario de Cristo liberados de este poder del cuerno pequeño, rescatados de su blasfema pisoteación, levantados de la tierra y exaltados al cielo donde pertenecen. Y fue en esta parte de las transacciones de la visión donde los seres celestiales parecían estar más interesados, porque, dice Daniel, entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo a aquel santo,
el admirable numerador, que hablaba: ¿hasta cuándo será la visión del continuo sacrificio, el servicio continuo, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él, el admirable numerador, me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces será purificado el santuario. Daniel 8, 13, 14. Entonces el ángel Gabriel fue mandado a hacer entender la visión a Daniel. Comenzó a hacerlo, pero cuando la explicación llegó al punto concerniente a los muchos días de esta visión, las cosas asombrosas y terribles reveladas en la visión abrumaron al profeta, y dice: y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, después me levanté y hice los negocios del rey, y estaba asombrado de la visión, y nadie la entendía. Daniel 8, 27. Hasta donde había avanzado la explicación, era fácilmente entendida, porque se habló claramente que el carnero representaba a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío al rey de Grecia, y, en vista de la explicación que ya había sido dada en los capítulos 2 y 7 de Daniel, la descripción del siguiente gran poder después de Grecia era fácilmente entendida hasta donde el ángel podía entonces avanzar en la explicación. Pero en medio mismo de la explicación de la parte más importante de ella, Daniel desfalleció, y así la parte más material y esencial de la explicación se perdió, y nadie la entendía. Sin embargo, el profeta buscó diligentemente entender la visión, y después de la destrucción de Babilonia, en el primer año del rey de los medos y persas, el ángel Gabriel vino nuevamente a Daniel y dijo: «Oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento». Daniel 9, 1, 22. Y era entendimiento en esta visión particular que él estaba explicando cuando Daniel desfalleció aquello que ahora vino a dar. En consecuencia, dirige la atención de Daniel primero que todo a esa visión, porque dijo: «Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión». Verso 23. Habiendo así dirigido la atención del profeta a la visión, el ángel comienza inmediatamente a discutir el tiempo mencionado en la visión, la misma parte de la visión que, debido al desfallecimiento de Daniel, había quedado sin explicación. Así dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Verso 24. La palabra determinadas significa limitadas, restringidas dentro de límites, marcar y fijar los límites. Al explicar la visión al principio, el ángel había llegado al punto del tiempo, los muchos días, los 2300 días de la visión. Ahora, le dice a Daniel que considere la visión. Comienza inmediatamente a hablar concerniente a estos días y a explicar los eventos de ellos. 70 semanas, o 490 de estos días están limitados y restringidos a los judíos y Jerusalén, y esto también marca la limitación de los judíos y Jerusalén como pueblo y ciudad especial de Dios. Porque estos son días proféticos, en los cuales cada día es un año. Las 70 semanas, o los 490 días, haciendo así 490 años de los 2300 días que son 2300 años. El comienzo de los 490 años es así también el comienzo de los 2300 años. La historia de las 70 semanas, o 490 años, es dada por el ángel como sigue: sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y él confirmará el pacto con muchos por 1 semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y, sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, y sobre las almenas estarán los ídolos del desolador, margen VA, hasta que la consumación, y lo determinado, sea derramado sobre el desolador. Daniel 9, 25-27, 9, 27, VR, 9, 27, margen. La orden para restaurar y edificar Jerusalén aquí mencionada salió en el año 457 a.C. y está registrada en el capítulo 7 de Esdras.
El decreto fue emitido desde Babilonia y fue dirigido, primero, a Esdras, facultándolo a dejar Babilonia y llevar consigo al pueblo y materiales provistos para la obra de restaurar Jerusalén y el culto de Dios en ella, y segundo, a todos los tesoreros que están al otro lado del río Éufrates, ordenándoles proveer todo lo que Esdras requiriera para llevar adelante la obra. Era el 5º mes del año cuando Esdras llegó a Jerusalén, de modo que aproximadamente la mitad del año 457 a.C. había pasado, lo que daría alrededor del año 456 y medio como el tiempo del comienzo de los 490 años y de los 2300 años. Desde ese tiempo, 483 años debían llegar, hasta el Mesías príncipe, lo que alcanzaría 26 años y medio en la era cristiana o en el año 27 después de Cristo, que es precisamente el año de la aparición de Cristo como el Mesías en su ministerio público, cuando fue bautizado en el Jordán y ungido con el Espíritu Santo. Marcos 7, 9-11. Mateo 3, 13-17. Después de esto él, el Mesías, debía confirmar el pacto, por una semana, la semana restante de las 70. Pero en la mitad de esa semana él, haría cesar el sacrificio y la ofrenda, por el sacrificio de sí mismo en la cruz. En la mitad de la semana sería el final de 3 años y medio de los 7 años desde el otoño del 27 después de Cristo. Esto da la fecha en la primavera del 31 después de Cristo, el mismo tiempo en que el Salvador fue crucificado, y así por el sacrificio de sí mismo. El único sacrificio por los pecados, hizo cesar para siempre el sacrificio y la ofrenda. Entonces el velo del templo terrenal se rasgó en dos, de arriba a abajo, mostrando que el servicio de Dios allí había terminado y la casa terrenal estaba desolada. Todavía quedaba la última mitad de la 70ª semana como límite del tiempo de favor especial para los judíos y Jerusalén. Esta mitad de la semana, comenzando en la primavera del 31 después de Cristo, se extendió hasta el otoño del 34 después de Cristo. En ese tiempo, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, iban por todas partes anunciando la palabra, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no anunciando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Hechos 11, 19, 8, 4. Pero cuando este tiempo expiró y los judíos se confirmaron en el rechazo del Mesías y su evangelio, entonces su decisión fue aceptada y bajo la dirección tanto de Pedro como de Pablo la puerta de la fe fue abierta plenamente a los gentiles, a quienes pertenece la porción restante de los 2300 años. Después de los 490 años de limitación sobre los judíos y Jerusalén, quedaban aún 1810 años para los gentiles. Este período, comenzando, como hemos encontrado, en el otoño del 34 después de Cristo, llega inevitablemente hasta el otoño de 1844 después de Cristo y marca esa fecha como la expiración de los 2300 años. Y en ese tiempo, según la palabra del admirable numerador, en Daniel 8, 14, entonces será purificado el santuario. En 1844 también era precisamente el tiempo de los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzará a tocar la trompeta, y cuando el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En ese tiempo sería quebrada la horrorosa oscuridad por la cual el misterio de iniquidad había ocultado desde los siglos y generaciones el misterio de Dios. En ese tiempo el santuario y el verdadero tabernáculo y su verdad serían levantados de la tierra donde el hombre de pecado los había arrojado y los había pisoteado y serían exaltados al cielo donde pertenecen y de donde resplandecerán con tal luz que la tierra será alumbrada con la gloria. En ese tiempo la verdad trascendente del sacerdocio y ministerio de Cristo sería rescatada del olvido al cual la abominación y transgresión asoladora la había consignado y estaría una vez más y para siempre en su verdadero y celestial lugar en la fe de la Iglesia, cumpliendo en cada verdadero creyente aquella perfección que es el propósito eterno de Dios que Él propuso en Cristo Jesús nuestro Señor. A. T. Jones, The Consecrated Way to Christian Perfection.